Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Teobroma. Estamos nuevamente con Hugo Lemus, el doctor Hugo Lemus, y con Carlos Umbral. En el podcast anterior estábamos hablando, ya habíamos entrado al tema de las nahualas y estábamos hablando también de esta repartición de los terrenos y de las riquezas del Nuevo Mundo, ¿no? Por así decirle. De las palabras que sucedieron y las que están sucediendo ahorita. Sí, también, porque ¿no? en realidad es como parte de lo mismo, ¿no? Así es, más que el neocolonialismo. con otro nombre. Entonces vamos a retomar eso y ahora sí, nuevamente, Hugo, si quieres entrar en materia, ya nos estuviste hablando de esto, de las bulas papales, de las nahualas, de la repartición del expolio, también hablaba Carlos. ¿Con qué seguimos ahora? Pues una temática, ¿no?, que es como de las más interesantes, Sí. de lo que nosotros como mexicanos, ¿no?, del siglo XXI hemos heredado, es precisamente el de las tradiciones orales, ¿no? El del conocimiento que se ha venido transmitiendo de voz en voz a lo largo de diferentes generaciones y a lo largo de los siglos, ¿no? Por ejemplo, hay pasajes y hay importantes episodios, ¿no?, de nuestra historia, que por lo general la historia oficial cuenta de una manera, en donde se pone énfasis en los sucesos más de tipo político, ¿no?, en donde aparecen grandes personajes, en donde nos fijamos en las fechas, en donde nos fijamos en los lugares. Y entonces nuestra historia ha sido repetitiva en cuanto a que es conmemorativa, ¿no? Quiere estar repitiendo los sucesos, quiere estarnos repitiendo esa historia de tipo político. Y nosotros vemos que hay una historia social, hay una historia de personajes, hay una historia de herederos, de guardianes de tradición, de transmisores de ese conocimiento que se vino guardando a lo largo de los siglos y que se mantiene así, de voz en voz, que se sigue transmitiendo, ¿no? Y así, con ese tipo de memorias, con ese tipo de legado que nosotros como mexicanos pues hemos recibido o que seguimos recibiendo, ha permanecido o ha continuado con nosotros una tradición que nosotros conocemos como la de los calpulis de danza, ¿no? Un calpuli de danza recrea una tradición que nació en el México precolombino y que en el tiempo de los Mexica Tenochca, desde aproximadamente mediados del siglo XV, nosotros conocemos en la historia como el Masehualistli. El Masehualistli es el merecimiento, es que merezcamos las cosas, es qué vamos a hacer nosotros con lo que tenemos, qué vamos a hacer con nuestro cuerpo, con nuestro conocimiento, con las cosas que creamos culturalmente, ¿no?, con nuestras creaciones culturales, qué vamos a hacer para ofrendarlas, qué vamos a hacer para trabajarlas y que participemos en las fuerzas que están aquí, en el cosmos, ¿no? Cómo hacer que todas esas fuerzas se integren en ese trabajo, que es nuestro merecimiento, nuestro Masehualistli, ¿no? En algún momento a mí en la escuela me hablaban, por ejemplo, de jerarquías entre los mexicas, por ejemplo, ¿no? Y hablaban de que el Masehual era como la jerarquía, no sé si más baja, más sencilla, cómo llamarlo, y que era el merecedor. ¿A qué es merecedor? ¿De qué se trata ser Masehual? ¿Qué es lo que mereces? ¿Qué es lo que haces? Sí. Entrando en ese tema todo. Pues eso es lo más bonito que hay, Sí. y que heredamos, quizá de toda aquella tradición, ¿no? Porque el Masehuali, así lo dice su nombre, es el merecido. Merecía todo, merecía que le pusieran todo, que le sirvieran. Por eso el Tlatoani era un gran tequigua, un güey tequigua, es decir, un gran servidor. Y todos los que le seguían en la jerarquía, todos eran eso, eran tequiguas, eran servidores.
ese concepto todavía se guarda en los pueblos nahuas contemporáneos, en diferentes regiones. Mucho en la Sierra Norte de Puebla se considera a la autoridad tradicional, a la autoridad de la comunidad, se le considera un tequigua, un servidor. Viene de la palabra tequi, que es trabajar, trabajo. Entonces, eso tenía que ser él, un servidor. Pero un tequigua también era una persona con valor, un valiente, es decir, alguien que sea capaz de representar y de defender al pueblo. No al revés, como pasa en muchos contextos, no el que abusa, no el que agrede al pueblo, sino más bien el que vea por él, el que lo cuide, el que trabaje por él. Entonces, el Masehuali, más que ser como el pobre o el jodido como se vería ahora, más bien el Masehuali iba a ser el consentido, es el merecido. Es decir, al que le tenían que servir los demás. Lo más valioso para un tlatoani o un güey tequigua era tener un pueblo sano y un pueblo capaz, un pueblo fuerte, un pueblo bien preparado, porque finalmente iba a ser la comunidad la que iba a dar la cara por una cultura, ¿no? Claro. Entonces se supone que era lo más valioso. Entonces, a partir de ahí, es muy importante que los antiguos sabios hayan tenido esa visión o ese tino, y que de la cultura general que se tenía sobre el Masehualistli lo hayan pasado a una formación artística como la de los grupos de danza y le hayan nombrado a esa tradición Masehualistli, Sí. a la vez de Mitotilistli. La Masehualistli sería como la parte más social de esa forma de integrar a la gente en un grupo de danza, y el Mitotilistli es como la parte más artística y musical, porque el Mitotiani era el danzante, era el que hacía danza, es el que hace merecimiento así con su cuerpo, ¿no? Danzando, sonando sus coyoleras, que eran los ayoyowa, ¿no? Los ayoyotli de los pies, sonando sus ayacastlis, sus sonajas, y sonando el huehue, que antiguamente se le nombró el panhuehue, que era el tambor grande, el tambor viejo. Claro. El teponastli, que se le pegaba así con los palitos para que sonara un poco más, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de elementos hacían que se trabajara con las fuerzas, que se convocara. Se utilizaba el fuego y el humo con el saumerio. Se llama en agua toposhkomi. Y se trabajaba el viento, se le invocaba a Hecat, porque el viento, el sonido, sirve para abrir los rumbos, para penetrarlos. Con el caracol se penetran los rumbos. Con el fuego se limpia. Con el fuego se limpia, se purifica el lugar, el rumbo. Sí. Y con el sonido, con la palabra y con el tambor, se penetra más lejos el rumbo. Y después se converge todo, se les lleva en rueda, se llevan a todos los rumbos y después le llaman a la tierra y después le llaman arriba, donde estuvo el sol en el cenit, donde calentó más el cielo. Entonces van llamando a todos esos espacios para que converjan ahí, en el centro, en ese círculo de danza. Ya que está todo eso, ya que se mencionó todo eso, que se le dio toda esa apertura a ese espacio, entonces ya viene la enseñanza de diferentes cosas. Era una de las bases de la enseñanza del sistema educativo precolombino, el de las danzas, porque ahí era música, canto y danza. Entonces, en lo que se cantaba se aprendían cosas de la historia, cosas de la vida, cosas de diferentes temas. Desde el Tepozcali, que era la casa de los jóvenes, como las prepas de ahora, desde ahí se les enseñaba así, en el Mitotilistli, es como los mitotes de ahora. O sea, por ejemplo, cerca de mi colonia hay una iglesia y prácticamente a un lado se reúne la gente y se pone a bailar, haciendo unos círculos, percusiones, algunos van ataviados, no necesariamente con plumas y esto, sino con una especie como de disfraces, no sé cómo llamarlo, sí, muy coloridos, y se ponen a danzar. Esa es digamos, lo que se traslada hasta nuestra época de ese mitote, por así decirlo. Pues sí, de ahí viene la palabra. ¿Sí? Mitote viene de Mitotilistli. O sea,
a lo largo de los siglos se fue conservando, pero las clases altas de la oligarquía nacional, sobre todo en los contextos de las haciendas y posteriormente de los ranchos, guardaron la tradición y se le nombró mitote. Decían, vamos a hacer un mitote. Entonces es cuando en algunas veces, que podía ser en el cumpleaños de algún personaje importante, ¿no?, de la hacienda o del gobierno local o así, aprovechaban para hacer una fiesta en donde había baile, canto, y donde algunos personajes querían conquistar a sus novias o a sus parejas y llevarles serenata o llevarles un grupo, ¿no?, musical, y hacer ahí un mitote. Sí. Y también de alguna forma el mitote muchas veces se convirtió como en el momento de hacer bulla, de hacer desmadre, Sí. ¿no? De que incluso conspiraran, porque como ahí están tomando, ¿no?, se están alterando y están bailando y todo, entonces están criticando al orden. Entonces están transgrediendo, ¿no?, las reglas, y entonces chocaban con la autoridad, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, Claro. el que a lo mejor era la autoridad en el contexto, ¿no?, Sí. cotidiano, y que no se le puede alzar la voz o faltar el respeto, Sí. pues ya borracho, a ese fulano, varios de los personajes del populacho le faltaban el respeto, ¿no? Y a lo mejor hasta lo agarraban a golpes, y entonces caía el nivel de la autoridad, ¿no? Sí, la estructura Se tambaleaba. Eso es, yo lo veo también en la relación, algo muy similar al carnaval, o sea, Así es. que es la fiesta de la carne, ¿no? O sea, sí es como una transgredir ese orden, alterarlo de algún modo, ponerlo de cabeza y mover esas aguas quietas, ¿no? mover las estructuras Sí, para sí, ver sí. qué nuevas configuraciones sociales emergen, porque sí, Sí. muchos movimientos sociales de alguna manera emergen del mitote, ya sea el mitote críptico, ¿no?, que de repente hay un grupo de subversivos como los de Teobroma, ¿no?, que están ahí, entonces es un mitote también. Sí. Pero pues no es que no seas mitotero, Ajá. pero Es tiene esa escandaloso. connotación, no nada más es el escándalo, sino también es como no seas subversivo, Claro. también, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, yo quiero retomar una parte también muy importante que dice Hugo, Sí. que de la Masehualistli, del merecimiento, de dónde viene también. Si recordamos algunos de los programas que hicimos al principio, ya tiene quizá un par de años, Sí. cuando estábamos hablando de la cosmogonía, la teogonía y la antropogonía, el Masehual también está asociado a Quetzalcóatl, porque dicen que el origen del Masehual, de que está trabajando por merecer algo, venía también del merecimiento que obtuvo un dios, o un señor, o una potencia, ¿no?, en este caso Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl había bajado al inframundo a colectar unos huesos, los huesos primordiales, para formar al ser humano. Ese es uno de los tantos mitos o leyendas, ¿no?, o ideas de origen. Ajá. También vamos a cuestionar un poquito esto del mito, ¿no? Claro. Son ahí instituciones históricas, antropológicas, sociales finalmente, que a veces demeritan una idea, un concepto, dicen, es que eso es un mito. Entonces, no necesariamente es un mito, es una idea que se tenía, ¿no? Pero, pues, bueno. Entonces, Quetzalcóatl, en una de sus aventuras, desciende al inframundo a colectar los huesos primordiales, los huesos de los ancestros. Sí. Y bueno, una de las vertientes de esta historia dice que para darles ánimo o entusiasmo o animarles, se sangra, o sea, arroja su sangre sobre esos huesos, y a partir de eso se genera ese bueno. Pero era la sangre de su miembro, de su pene, es decir, era una sangre que viene de los órganos generatrices. Entonces ahí hay muchas raíces simbólicas, ¿no?, que dicen, bueno, el ser humano finalmente es el producto del sacrificio de una entidad superior. Sí. Entonces, ¿y qué resulta? El Masehual. Entonces, el Masehual también, de alguna manera, asume ese oficio de estar siempre tratando de merecer las cosas. Y hay veces que cuando llega el invasor extranjero, ve esa necesidad de merecer
esa actitud que incluso se traduce en comportamientos políticos como el de la diplomacia, el de la amabilidad, ¿no? Que es la diplomacia, lo ve como una sumisión. Claro. Él lo interpreta como es que son sumisos, son débiles. Se sienten inferiores. Cuando en realidad ellos están obedeciendo a un comportamiento cultural. Claro. ¿No? Además, no es lo mismo el papel en el que llega Cortés y todos los suyos, al papel al que manda a un grupo o varios grupos que mandó el gobierno mexica Tenochca en un plan diplomático. Porque eran diferentes, es decir, la diplomacia existe en todas partes. Sí. Pero si a una parte, en un punto convergen un mercenario militar muy brillante, muy inteligente, tenía lo suyo, Cortés por supuesto, pero por otra coincide a los más brillantes diplomáticos, pues hay una lectura errónea. Si no, pues es que todos son así. Y pues no, ahí es donde ya surgen las escuelas de guerreros, y este tema que dejamos pendiente del otro. Sí, que hablaba ya de Malinalco, ¿no? Así es. Sí. Pero estábamos hablando de lo del baile, y ahí es muy importante porque también hace rato comentábamos fuera de Teobroma de estas configuraciones que se hacen con el baile. Nos gustaría que nos platicaras, nos compartieras mucho algunas cosas de esta. Sí, pues es bien importante que en su momento, cuando se intentó retomar toda esta tradición en el DF, en el centro del país, y que debemos de aclarar que en estados cercanos y en algunas regiones que eran como típicas de este tipo de tradición, de Mitotilistli, que se hacían de estados tan norteños como Zacatecas, ¿no? Aguascalientes, algunos tipos de danzas de estas llamadas guerreras, también en el centro y centro norte, y a lo mejor una parte del occidente del país, que en el estado y en Michoacán se conocía también como concheras o bailes populares antiguos. Ese tipo de tradiciones tuvieron también la buena manera de, según cada jefe, cada palabra, algunos de ellos le decían así a su tradición, decían la palabra del jefe fulano, y esa palabra consistía en unos 5 o 6 calcules. El que más tuvo aquí en el centro del país, que es uno de los jefes que tuvo como más dedicación, ¿no? Más fuerza también en el centro del país, tuvo hasta 38 grupos, 38 calpulis de danza, y cada calpuli de danza podía tener alrededor de unas 100 personas, entre danzantes y familiares que se involucraban o que hacían cosas para el grupo, y que cuando se movían o iban a alguna obligación a un lugar a danzar, o a hacer ofrendas, a entregar, ¿no? A pedir. Entonces ahí se involucraban decenas y decenas de personas. Entonces esta tradición se venía manteniendo en diferentes formas. Se les conoció así como los concheros o los danzas populares antiguas, las danzas guerreras, y por lo general, para que fuera permitido que participaran en fiestas populares, se manejaban con trajes largos, trajes tipo rey mago, que eran los trajes que les impusieron desde la colonia por la religión católica, y sus danzas se habían vuelto rígidas, rectas, solamente se hacían danzas en filas, y eran danzas muy rígidas que no tenían muchas variantes de pasos, pero siempre hubo, podemos decir, grupos que mantenían la tradición más a la forma antigua, ¿no? Que sí hacían sus círculos, que sí utilizaban cuando podían un tambor o un pequeño huehue, que pudieran cargar o trasladar fácilmente y que no se los quitaran, ¿no? Las autoridades coloniales, y ya después del periodo independiente y de las demás épocas, hasta que finalmente en el 88 algunos personajes de tradición de las delegaciones, sobre todo del sur del DF, desde Iztapalapa, Iztacalco y después hasta Milpalta, Xochimilco, Tláhuac,
empezaron a organizarse para darle otra vez Masehualistli a los mexicas capitalinos, para que otra vez hicieran danza. Ellos tomaron como un gran mensaje el movimiento cardenista y les pareció un buen símbolo, un buen contexto que fuera un personaje llamado Cuauhtémoc el que iniciara, ¿no?, ese movimiento, o el que lo estructurara, ¿no?, el que reuniera diferentes corrientes y grupos y diera esa lucha, ¿no?, que parecía muy enfocada a lo político, pero los danzantes se colgaron de ahí y dijeron, no, este es un momento para brincar y retar a la hispanidad, a ver si es cierto que va a haber tolerancia hacia nuestras costumbres antiguas, ¿no? Que se pensaría que solamente la danza como un movimiento de formación física, Sí. como un género más, ¿no?, Ajá. de las actividades de tipo artístico, y que puedan ser anónimas, ¿no?, populares, en una plaza pública y gratuitamente, no como las artes que se enseñan en espacios cerrados y que te van a cobrar para que la aprendas. Entonces, precisamente es todo un conjunto de actividades que tienen que ver con la memoria histórica, la tradición oral y las costumbres de los pueblos originarios de México, ¿no? Es decir, cuando viene todo este movimiento, muchos de los jefes que se reúnen, que hacen un gran tlatocan, un gran consejo en donde van a dar palabra y van a proponerse retomar este movimiento de danza y de arte y de lengua, viene aparejado al trabajo agrícola, a la recuperación de las lenguas originarias. La danza era una parte porque era la parte que iba a dar fuerza, ¿no?, porque era la parte del movimiento físico. Los jefes decían, si vamos a recuperar la palabra y el trabajo del campo, ¿no?, el modo de vida del Masehual, que estamos viendo que este sistema no nos cumple, no nos está llenando, este sistema no nos da un buen alimento, este sistema quiere sustituir al maíz por otros alimentos más degradados o de menor calidad. No, entonces me regreso a lo que tenía, a lo que estaba, ¿no?, dice el mexica sabio, ¿no? En ese gran tlatocan dicen, pues mejor nos regresamos a lo que teníamos, mejor buscamos un buen maíz y plantamos y aprendemos a plantarlo y lo cosechamos. Claro. Y mejor les enseñamos una palabra buena como la náhuatl, porque la del castellano, mira lo que nos ha llevado, ¿no?, a puras confusiones, a puras agresiones, a puras regresiones. Mejor recuperamos el náhuatl, que ya por lo menos nos mantenía en otro nivel civilizatorio. Entonces viene toda esa propuesta de recuperar todas esas partes claves de una cultura, ¿no?, que es ¿con qué me voy a alimentar? ¿O cuál va a ser mi alimento? ¿Con qué me voy a comunicar? ¿No? ¿Con qué lengua me voy a comunicar? ¿Qué tradición me va a dar fuerza? ¿Qué tradición artística que pueda ser popular y que sea gratuita, que cualquiera la pueda aprender en la calle, en una plaza pública, en un jardín, ¿no? ¿Qué tradición les voy a dar para que se pongan fuertes y para que estén listos para lo que venga? O sea, todo eso es una propuesta de un movimiento, ¿no?, cultural, social y así, y económico, ¿no? Me decía por ahí un conocido también de un grupo de danza, es también significativo porque es, por ejemplo, sonar el caracol, que además eso es como un llamado, ¿no? Esto Sí, te da cohesión. Estás convocando. Así es, estás convocando y por eso también la danza, ¿no?, para reunir, ¿no?, para que sea un punto de encuentro, que además te lleva a otras cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, la principal guía y el principal sostén, musicalmente hablando, del calpulli de danza, Sí. es la danza del corazón. Lo que nosotros escuchamos como ta tan 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 ta tan, es el sonido de nuestro corazón. Sí. Están llamando a cada Masehual desde el centro del calpulli, lo están llamando para que se agregue, para que se sume, ¿no? Y por eso ellos siempre equilibran, siempre ponen hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, porque son llamados todos por igual. Y puede haber huehuetera como huehuetero, y puede haber saumadora y atecocolero, que es el que va a tocar el caracol, y así, ¿no? Entonces se juntan todas esas fuerzas y son convocados desde el ritmo de su corazón, desde el sonido de su corazón. Esa es la principal danza. Y también se le llama firma.
Y cuando tú estás en la danza se usa un disfrazismo o una frase poética, ¿no? Una metáfora que viene desde el México precolombino, que es la de tu corazón y tu rostro. Inyolo dinistli, dice, muestra tu corazón y muestra tu rostro. O sea, que te muestres tú, tu personalidad, que no tengas pena y que te muestres, que dances, que no estés preocupado, que si te ven, que si danzas mal, que si danzas feo, y que te muestres. ¿Por qué? Porque se aprende en el círculo, se aprende en el movimiento, se aprende participando. No va a haber clases particulares para nadie. Ahí se aprende en el círculo y es mejor, vas a aprender más rápido. Ves al de adelante, ves al de al lado, ves al de atrás. Y lo haces como puedes, ¿no? Sí, y tú vas sacando tu ritmo de tus propios pies, ¿no? Te vas soltando y va saliendo el ritmo de tus propios pies. Y curiosamente, si vemos o decimos, ¿no? Corregimos un poco a los mexicas contemporáneos que usan baquetas para pegarle al huevo y entonces lo hacen muy estruendoso, muy escandaloso. Antiguamente se le pegaba con las manos, entonces lo hacían un poquito más bajito, su sonido. Realmente quienes tenían que llevar la batuta de la danza era la colectividad con los ayoyotes. Esos son los que tenían que sonar más. Esos eran los que tenían que llevar la fuerza de la danza. El huevo nada más era una guía, nada más es una guía para el círculo. Pero quienes tienen que llevar toda la fuerza y toda la dirección de la danza es la colectividad, con el sonido de sus ayoyotes. Ya hablabas hace rato de los concheros, ¿no? Yo no soy danzante, tú sí danzas y has danzado, pero también me podrías explicar un poco esto de las diferencias entre un conchero y, por ejemplo, si tú vas al Museo del Templo Mayor, hay como un escenario y hay una persona ataviada, danzando, pero si ves a un conchero que además tiene como una especie de guitarrita con una concha de un armadillo, y ves por ejemplo a los que danzan en el Zócalo, yo veo cosas muy distintas, pero ¿es parte de lo mismo o cuáles serían las diferencias esenciales? Sí, el conchero es el heredero dentro de la tradición del Mitotilistli. El conchero es el heredero, él es el que se queda en la colonia con esa tradición, es el que sobrevive de esa tradición y tiene que tomar ese atuendo que, como les comentaba hace rato, era estilo rey mago. Ajá. Con su capa larga, con unos atuendos un poco más largos que les tapaban más los brazos y las piernas. Ya no podían usar ese atuendo más elástico y como era el mashlat, ¿no? Cuando viene el europeo y confusamente nombra el mashlat, lo nombra taparrabo. Y el mashla no es un taparrabo, el mashla es un atuendo cómodo, como un short, como lo que ahora para nosotros es un short, ¿sí? Pero un mashla tapaba adelante y atrás, nada más el rabo, ¿no? Y ellos como nada más se fijaban en el trasero, yo creo, pues ellos le pusieron taparrabo, pero el mashla tapaba atrás y adelante. Pero sí, entonces es como un short. Ajá, y como nada más tenía una franja de tela o de un bordado a los costados, también para tapar los costados del cuerpo, y después una cinta también gruesa que pasaba por detrás de ambas correa que te rodeaba la cintura, entonces te tapaba adelante y atrás, así era el mashla. Sí. Entonces, el traje tipo rey mago de los concheros es lo que les permitieron usar, y nada más unas diademas con unas plumitas, unas 3, 4 que hay atrás. Ya no les dejaron usar los grandes copilis, que es el nombre náhuatl para el penacho. Sí. El güey copili, un gran penacho, llevaba muchas plumas y podían ser de diferentes aves, y podrían ser aves que el pueblo criaba en su propio barrio. Y nada más les iban quitando algunas plumas para armar sus atuendos. No tenían que ser aves que necesariamente fueran sacrificadas para hacer un atuendo, sino como se le hace hasta ahora, porque hay algunos calpulis de tradición que tienen sus aves, tienen sus criaderos, con faisán y con halcón, águila y así, y de ahí van desprendiendo, van sacando plumas y las usan para armar los atuendos, o incluso hasta las venden, también les sirve para comerciar esas plumas. Y lo que decías de la concha, sí. nada sonsos,
los concheros desde la colonia utilizaron la concha de tortuga y de armadillo, que eran animales sagrados, y ahí formaron sus tricordios. Habíamos visto que en lo que podríamos considerar como los avances, ¿no?, de los estudios con respecto a la herencia musical que tenemos, vemos que el conchero hereda el ritmo, ¿no?, lo acopla de la percusión, que es el huevo, el principal instrumento que lleva el ritmo, lo acoplan al tricordio, al de la concha, y hacen ritmos muy cuadrados, o solamente de 2 tonalidades, a veces de 3, y a lo mucho ya, pero ya exagerando, 4, ¿no?, en donde se pudiera cambiar de sol a la, o de la a re, o de re a, y así, ¿no? Pero por lo general solamente serían de sol a re, o sol, re y la, para hacer los acordes con el tricordio. Pero fueron, la mayoría de esos toques, y obviamente que se quedaron con los más sencillos, venían de los toques originales del huehue. Es como imitando una percusión o haciéndolos más apegados a una percusión que a la característica propia de un instrumento de cuerda, digamos, ¿no? Sí, entonces por ejemplo en la cuerda, los concheros hacen tran, 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 traca, 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 tran, traca, ta, traca, traca, ta, traca, 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 tra. Y el huehuetero hace. ¿Sí? O sea, lo único que pasaron fue los toques del tambor, sí, los sí, pasaron a la cuerda. Ajá. Ya dependía las repeticiones, ¿no? Sí. Y la intensidad, ¿no? La velocidad con que se hiciera y la cantidad de repeticiones, ¿no?, de cada tono. Ya. Entonces, ¿qué pasa después cuando viene este movimiento que coincide con el movimiento social y político de finales de los 80s? Sí. Muchos de los jefes dicen, pero vamos a dejar el atuendo de los concheros, el atuendo largo, porque ese atuendo es muy estorboso. Ese atuendo hace una tradición de danza muy rígida. Necesitamos recuperar nuestro mastla para que nos agachemos bien, para que tengamos bien los movimientos y que las mujeres puedan usar vestidos flojos y con las aberturas a los costados de las piernas para que puedan agacharse y para que se pueda danzar más rápido, para que dejemos de estar tiesos y apagados como los concheros. Se veía muy bonita, mucha gente le gusta y respeta, y seguiremos respetando esa tradición porque es la memoria de una época, ¿no? Los concheros con sus trajes, con sus colores y con sus conchas, y que también suenan bien, ¿no?, las cuerdas. Pero mucha gente a partir de ahí quisieron ya dejar esa tradición, y algunos las combinan, algunos usan las dos. Tienen elementos de sus grupos que son concheros y que están adentro de las palabras mexicas o de los calpulis mexicas. Sí. Y también tienen a los que usan el masla, que puede ser de tela o de piel, y con sus coyoleras, pero ya sin nada que los tape las piernas, Sí. ¿no? Y también con los brazos y el pecho descubierto, ya nada más se ponen unas pecheras cortas de piel y se ponen el tocado o el copili grande de plumas. O sea, se regresó al atuendo antiguo, y se dice que lo ideal es que tú como macehual, como merecido, tú también merezcas y hagas todas tus cosas, que no las compres, sino que tú las hagas, tú las merezcas, que te las vayan dando conforme las vas mereciendo dentro de una palabra de danza, y que te las vas a ir haciendo para que veas lo que es hacerlo, ¿no?, y portarlo. Y entonces así se fue manejando la tradición. Y por ejemplo el concepto de macehual ahora en la sierra, el macehual viene siendo también el indígena, viene siendo el nahua, ¿no?, viene siendo el humilde, y el macehual también es el campesino, el que todavía vive de la tierra. Ese es el campesino, el macehual. O sea, se está haciendo alusión a un modo de vida,
al que todavía está ahí, ¿no?, sembrando y que saca su maicito y saca su frijol de ahí y que con eso está bien. Y que de algún modo, y eso también conversando con personas que hablan de retomar los modos tradicionales de siembra, de cómo se siembra, cómo se habilita la tierra, cómo son las milpas, ¿no? Entonces, es una forma de resistencia contra estos emporios, ¿no?, de semillas transgénicas, de fertilizantes, que al final dejan una tierra árida, que la semilla luego ya no produce, que nada más es para una generación y ya. Entonces también dentro de su actividad están ofreciendo una resistencia y están retomando cosas que se hacían desde hace mucho, ¿no?, que hacían los ancestros. Sí, pues un macehual, que en la sierra le dicen el macehualmej, ¿no?, que es todos o muchos, como que ahí varió un poco la forma de decir el náhuatl, la forma de construir la palabra. Sí. Utilizan mucho la J para muchos conceptos, como hablan del coyomej, que es el mestizo. Los coyotes en general son los mestizos, se les dice así porque son ventajosos, abusivos, ¿no?, porque durante mucho tiempo se aprovecharon, ¿no?, de la gente, y porque se han tratado de imponer con el poder político y económico, ¿no? Entonces se le llama así, es el macehualme, el coyomej, y ese es como un tipo de personaje que alude a una forma de vida, ¿no? La vida campesina, la vida del que quiere todavía comer la tashka, la tortilla así, calientita, ¿no?, en el comal, y hecha todos los días, no refrigerada, sino que es de a diario, ¿no? Es diario estarle ahí otra vez haciendo y poniendo. Entonces es como un modelo que es el de la gente que quiere subsistir con lo que hay en la tierra, ¿no? O con lo que te da la tierra en el momento, ¿no? Y es como también ser autosuficiente, y es construir un modelo para el autoconsumo. Claro, sustentable. Porque, por ejemplo, en muchos contextos las autoridades mestizas y los gobiernos, ¿no?, municipales y estatales desaniman a la gente y a las familias diciéndoles que ese modelo ya no deja, que ese sistema ya no deja, que ya está caduco, que ya es obsoleto, que no les va a alcanzar para comer, que ya mejor le busquen por otro lado y que se larguen, de preferencia que se larguen, que la chamba buena está en Estados Unidos. A muchos en la sierra, así en Aguas y de otras culturas, en Zongolica, en otras partes de Veracruz, en la Sierra Norte de Puebla, así les dicen, pero directa y descaradamente. Le dicen, aquí no, ya no chambes en eso, ya deja la tierra, siempre vas a estar bien pobre, ya mejor ya vete. Y entonces también es una forma de hacerlos que se vayan, para que se queden solas las tierras con las mujeres y los niños, mientras ellos van a buscar chamba lejos, y entonces a las mujeres les arrebatan sus terrenos o sus cosas, los expulsan, y ya después ya llegan, ¿no?, los acaparadores de tierras y algunos negocios de inversionistas extranjeros y así. Así hemos visto cómo han penetrado en diferentes zonas, ¿no?, sí, que eran tradicionales de cultura o de modo de vida campesino indígena, y que de pronto fueron penetrando grupos que desaniman a la gente con respecto al modo de vida campesino, y les dicen, pues ya váyanse, ¿no?, déjenme, esto ya caducó, ¿no?, y aquí ya no tienen nada que hacer. Y nosotros hemos visto que determinados productos, determinados sistemas de cultivo sí son viables, sí pueden dar para el autoconsumo, sí pueden dar para mantener a una familia bien, y además más sano y en mejores condiciones que en otros contextos, ¿no?, como los típicamente urbanos. Y más sin embargo ahí están, ¿no?, ahí están los necios mestizos y la gente, ¿no?, con la mala intención de convencer a los originarios para que dejen su modo de vida campesino. O sea, cuando tengas algo, yo como tradicional, yo les cuestionaría, ¿no?,
al oficial, oye, pues cuando tengas algo mejor que ofrecerme, pues entonces llámame, ¿no? Ujú. O dime que deje aquello, dime que deje mi campo agrícola, porque tú me vas a ofrecer un mundo mejor, ¿no? En donde se come mejor, o en donde podemos ser mejores, pero si me estás ofreciendo algo Sí, que de menor le nivel, invitan a irse, ¿no? degradado, Ujú. pues entonces, ¿por qué me sacas, ¿no? De donde estaba, o para qué, ¿no? Es que lo que está en juego no es nada más la tierra, la alimentación, sino es la Lo que hay cultura. ahí, ¿no? O sea, es la esencia, pues. La identidad. O sea, ¿no? ve allá a servir como esclavo. Sí, te quedas en la Te nada, invito ¿no? a que seas Dejas tu esclavo. tierra y ya no eres de ahí, ya. Porque lo que está en juego es la autonomía. O sea, si algo tienen estas formas de organización, es la autonomía. Si tú quieres, ustedes quieren con un bajo ingreso, ¿no? O sea, y habría que ver ahí qué es la riqueza y qué es la pobreza. ¿Y a qué ¿no? estás aspirando? ¿no? Exactamente, sí, ¿Qué porque modo de vida, ¿no? hay gente que podrá pagar alimentos muy costosos, pero no hay un proceso de autonomía. Claro. Tiene que generar la riqueza en otra parte o expoliársela a otros o algo así Ujú. para poder acceder a esa forma. Y ellos no, ellos es a través de su trabajo, ¿no? Que están ahí produciendo y reproduciendo y llevan siglos haciéndolo así. Entonces Sí. eso es ser autónomo, pues. Es ideal en muchos sentidos. O sea, cambiando un poco el paradigma, vendría a ser ideal si uno lo pudiera hacer aquí en la ciudad, por ejemplo. Que tú fueras autónomo, ¿no? O sea, que en tu casa, el tamaño que fuese, pudieses producir tu alimento Así es. y tu energía y tu agua. Y además con un nivel de generación de desechos pues mínimo, porque hasta la cáscara del maíz se con aprovecha. mucha eficiencia. Eso es la eficiencia, Sí, finalmente. Claro. Y el otro modelo es un modelo de desperdicio, ¿no? Sí. O sea, tú comes algo y tiras el empaque y el empaque contamina y es dinero además. Claro. Entonces, y ese dinero que tú tiras en realidad es una industria que te lo está vendiendo. Muchos del negocio, el negocio del alimento procesado no es el alimento, es el empaque. Y el empaque se va a la basura. Sí. Entonces no nada más genera un problema ecológico, sino que es tu recurso energético, tu economía, que tú estás tirando, te estás deshaciendo de ella, para que otros te vuelvan a vender otros empaques inútiles. Claro. Sí, basta darse una vuelta a un supermercado y ves que la misma cosa con un envase más bonito, un diseño más grande, con una nueva forma, ya es más caro, aunque tenga exactamente lo mismo en la misma cantidad. Y lo que importa es lo que esté adentro, por el envase ya es más caro. Y Es una eso, ilusión, sí, son estrategias de ilusión. claro. Sí. Pues ya por ahora se termina el tiempo de este podcast. Muchas gracias, doctor Hugo Lemos, por acompañarnos nuevamente y darnos esta plática que siempre son muy provechosas para mí y yo espero que también para quien nos escucha. Muchas gracias. Más y tlaxocamati mía es que sepa. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos Umbral. Muchas gracias y hasta pronto.